¿Has descubierto el increíble propósito oculto en los momentos más difíciles de tu vida? Martín se encontraba de pie bajo el ardiente sol del campo, su mente atrapada en un torbellino de dudas que resonaban más fuerte que el canto de las aves. A sus 28 años, su regreso a la finca de su padre era una pesada carga. ¿Era realmente una decisión noble o simplemente un fracaso disfrazado? La mirada de sus vecinos lo perseguía, recordándole que, en sus ojos, era solo un migrante que volvió sin un futuro claro, sin el éxito que todos esperaban tras su paso por la ciudad. La finca, que una vez fue un hogar lleno de risas y sueños compartidos, ahora se sentía como una prisión. La salud de su madre había deteriorado su alma, pero el peso mayor era el eco constante de las expectativas de su padre, un hombre íntegro que había dedicado su vida al campo, siempre soñando que su hijo tuviera un mejor destino. Martín acariciaba el viejo campo y lo miraba con nostalgia, recordando las lecciones impartidas por su padre sobre trabajar la tierra. Pero ahora, en lugar de sentirse un líder, se veía acorralado por el desprecio ajeno. Mientras sus manos trabajaban la tierra, su corazón se debatía entre el deseo de honrar el legado de su familia y el anhelo de escapar hacia un mundo mejor. Se sentía atrapado en un ciclo de frustración y tristeza. La sensación de no haber alcanzado las metas deseadas lo consumía, particularmente cuando en su mente resonaban las palabras de su padre: Martín, siempre debes dar lo mejor de ti. ¿Dónde quedaba su mejor al regresar con las manos vacías? En su interno silencio, las preguntas lo consumían, desgarrando su confianza. Un día, mientras naufragaba en sus pensamientos durante un día de labor en el campo, la visita inesperada de don Alejandro lo sacudió de su letargo. Su mirada intensa y sabia parecía profundizar en su ser. Con voz temblorosa por la nostalgia, compartió un secreto que había estado escondido por años, un proyecto de investigación que su padre había comenzado, lleno de ideas innovadoras para mejorar la vida de los campesinos del pueblo. Martín sintió una chispa, una esencia de lo que podría ser su propósito. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Martín se sumergió en el viejo proyecto, reviviendo ideas que había escuchado de niño, donde el ingenio y la tradición se entrelazaban. Pero la desconfianza de la comunidad se alzaba como un muro. Algunos vecinos admiraban su esfuerzo, mientras otros murmuraban sobre su regreso. ¿Podría realmente demostrarles que su dedicación era genuina? La incertidumbre le provocaba insomnio, y cada paso que daba en el campo se sentía arrastrado por el peso del juicio ajeno. Esa presión lo mantenía en un estado constante de ansiedad, cuestionando continuamente su propia valía. En el clímax de su angustia, cuando su mente se llenaba de dudas y la sombra de su padre pesaba como un ladrillo, Martín se dio cuenta de que todo lo que había estado enfrentando no solo era un conflicto con su comunidad, sino una batalla interior que lo llevaba a confrontar sus propios demonios. ¿Realmente podría cambiar la percepción de aquellos que lo veían como un fracasado? La sala del Congreso se acercaba y con cada latido, la pregunta se intensificaba. ¿Atendería al llamado de su legado o seguiría en la sombra de la duda? La tensión en el aire lo invadía. ¿Qué sucedería cuando finalmente se pusiera de pie frente a todos? Martín despertó con una sensación de peso en el pecho que no lo dejaba. La noche anterior, mientras repasaba las ideas de su padre sobre el proyecto, un pensamiento había florecido en su mente. Quizás no estaba destinado a huir de su pasado, sino a confrontarlo. A medida que las primeras luces del día se colaban por la ventana, Martín supo que eso requeriría una valentía que nunca antes había ejercido. Mientras desayunaba, la silueta de su padre, con su sombrero de paja, cruzó por su mente. Las enseñanzas sobre el campo y la importancia de la comunidad resonaban en sus recuerdos. Pero Martín no quería ser solo un eco del pasado, quería ser un catalizador de cambio.
Tomó una decisión: debía presentarse ante la comunidad, no como un fracasado, sino como un hijo único que deseaba honrar su legado, incluso si eso significaba arriesgarse a ser criticado. Con un plan difuso en su mente, Martín se dirigió hacia el centro del pueblo en su bicicleta, sintiendo el viento fresco en su rostro. La gente lo miraba, algunas miradas compasivas, otras llenas de escepticismo. Era palpable la tensión en el aire. Se detuvo frente al mercado, donde la vida cotidiana florecía a su alrededor. El bullicio de las conversaciones contrastaba con el torbellino que se agitaba dentro de él. Claramente, la comunidad tenía hambre de cambios, pero también estaba llena de recelos. La mente de Martín se debatía entre los intentos por compartir las ideas innovadoras y la preocupación de que lo consideraran un soñador sin raíces. ¿Cómo podría convencerlos de que su regreso tenía un propósito? Su corazón latía acelerado. Se levantó en medio de un grupo de hombres que debatían sobre la cosecha y con voz temblorosa pero segura, empezó a hablar. Quiero presentar una nueva forma de trabajar la tierra, ideas que mi padre dejó en sus notas. Creo que podemos hacer algo grande para todos. No necesito que crean en mí, solo les pido una oportunidad de demostrarlo. Las palabras brotaron de su boca, cargadas de emoción. Al ver las miradas en sus rostros, entendió que necesitaban ver el valor en lo que prometía. Pero la primera reacción fue una mezcla de murmullos, risas sarcásticas y más desconfianza. Martín sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La presión del juicio ajeno comenzó a aplastarlo, rememorando la voz de su padre. Siempre debes dar lo mejor de ti. ¿Pero qué pasaba si lo mejor no era suficiente esta vez? Esa tormenta de pensamientos lo lanzó a la autocrítica, cuestionando su determinación y su capacidad de inspirar. Regresó a la finca con un peso aún mayor. Contrarrestó el deseo de rendirse. Durante toda su vida había tenido la opresión de las expectativas, pero ¿acaso no era su momento de tomar decisiones? Se sentó bajo el árbol que plantó su padre, cerrando los ojos, sintiendo el pasado apretando su pecho, pero también una nueva fuerza que empezaba a germinar. Ahí, entre susurros de hojas y el canto de los pájaros, Martín decidió que despegaría definitivamente esa etiqueta de fracaso. Trabajaría incansablemente en el proyecto, pero simultáneamente, movería cielo y tierra para hacer que la comunidad lo escuchara. Esa sería la verdadera prueba, demostrar que lo que había en sus manos no era simplemente un regreso a casa, sino el comienzo de una nueva historia. La vida al aire libre lo llenó de una energía renovadora. Pasó días revisando las viejas notas de su padre, convirtiéndolas en un plan. Pero el miedo a la desaprobación aún lo acechaba. Sin embargo, la determinación se intensificaba con cada paso que daba. Finalmente, se dio cuenta de que para avanzar tenía que aceptar el riesgo de ser vulnerable. Martín enfrentaría a quienes dudaban de él. Al final de una semana, una idea brillante lo atravesó como un rayo. Un evento, una presentación pública que mostrara sus avances y los beneficios del proyecto. ¿Pero se atrevería a avanzar en su plan y abrirse emocionalmente frente a toda la comunidad? La incertidumbre lo llenaba, mientras la pregunta resurgía con fuerza: ¿podría realmente mostrarles su verdadero yo y cambiar esa percepción negativa de acuerdo a lo que sentía en su interior? El desafío se acercaba, y con él, la promesa de un nuevo comienzo o la cruda realidad de su lucha. En su mente, una certeza se formó: el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Martín despertó de un sueño fragmentado, con la claridad de que su presentación sería crucial para su futuro. El tiempo apremiaba, y con cada nuevo día, la presión se volvía más palpable. Mientras caminaba hacia el corral, el rocío de la mañana le recordó que cada gota contaba una historia de crecimiento y cambio. Era el recordatorio que necesitaba para que su propósito resonara en él. La planificación para el evento avanzaba lentamente, pero era un proceso lleno de aprendizajes acumulativos. Se sentó con las notas de su padre, cada página un espejo del legado que deseaba honrar. Sin embargo, aún dudaba, enfrentándose a los fantasmas del miedo. ¿Estaba en realidad preparado para revertir la percepción de todos aquellos que lo veían como un fracasado? Esa pregunta lo recorría como un eco, resonando en su mente cada vez que se sentaba a redactar su discurso. Día tras día, luchaba no solo contra el rechazo de la comunidad,
sino contra su propia narrativa interna de autodesprecio. Cada intento de organizar ideas y estructurar la presentación se transformaba en un combate con los dilemas de su valía personal. Debía superar esa barrera interna, el miedo que lo había limitado durante tanto tiempo. Pero, a medida que las horas se deslizaban, esa convicción se convertía en un fuego sutil. Quizás había algo más grande que él mismo en juego. Decidió enfocar su discurso en sus experiencias personales. A partir de sus errores y fracasos, trató de entrelazar historias que lo acercaran a su audiencia, historias no solo sobre la Tierra, sino sobre el espíritu humano. ¿Qué es lo que no hemos intentado ya?, se planteó. Cada fracaso decía más sobre la perseverancia que sobre la derrota. Esa revelación lo llevó a cambiar la narrativa de su presentación. Entonces llegó el día. El sol ya estaba alto cuando se preparó para hablar. La multitud se agolpaba, y aunque el temor le retumbaba en el corazón, sintió que había estado esperando este momento mucho más que el futuro que se resumía en un simple proyecto. Cuando subió al improvisado escenario, el murmullo de la audiencia cesó, y las miradas se centraron en él. Las palabras brotaron de su interior, surgiendo con una determinación renovada. Hoy estoy aquí no solo para presentar una nueva forma de trabajar la tierra, sino para compartir cómo cada caída puede ser el inicio de un nuevo camino. Se sintió libre al hablar, como si cada palabra despertara una parte de él que estaba adormecida. Mientras relataba sus fracasos, vio cómo algunas expresiones en la multitud comenzaban a suavizarse, cómo el escepticismo podía dar paso a la curiosidad. Sin embargo, el proceso no fue exento de contradicciones. Al finalizar, un hombre del fondo se levantó. Su voz era profunda y grave. ¿Por qué deberíamos confiar en ti, Martín? Has ido y vuelto sin demostrar nada. La tensión se palpó en el aire. Esa pregunta, casi pulsante, lo desafió a confrontar no solo las dudas de los demás, sino sus propias inseguridades. Su mente giraba, una mezcla de impulsos y estrategias. Debía responder de manera que no solo se defendiera, sino que también invitara al diálogo. Entiendo su escepticismo. No espero que todos confíen en mí de inmediato. Solo quiero construir algo juntos, basado en el aprendizaje que he acumulado. Pero necesito su apoyo. El silencio se hizo más pesado y él contuvo la respiración. Había puesto todo en la mesa, su vulnerabilidad expuesta, y la pregunta de si esto lo llevaría al avance o al desastre le dejó una inquietud profunda. En el fondo, sabía que el camino hacia su autodescubrimiento aún no terminaba. En esa lucha, había una lección más profunda. ¿Podré sostener este momento de verdad y seguir adelante?, se preguntó. Esa noche, cuando llegó a casa, la incertidumbre todavía lo abrumaba. Había abierto su corazón, y el juicio lo acechaba nuevamente como una sombra. Pero dentro de él, algo había cambiado, una chispa había sido encendida. La continuación de su historia estaba en juego, y con ello, las decisiones que marcarían su futuro. Martín se sentó a escribir en su diario, y una profunda revelación se formó en su mente. No se trataba únicamente de una presentación pública, sino de una inmersión auténtica en su propio ser. ¿Qué más podría descubrir sobre sí mismo mientras enfrentaba la adversidad? Mientras la noche avanzaba, supo que había una nueva misión en su vida, una que iría más allá del legado de su padre. Tenía que desenterrar su propio propósito, y en ese viaje se avecinaba un nuevo desafío. La mañana siguiente llegó con un claro propósito. Martín se despertó decidido a profundizar en su nueva misión. El eco de las palabras del hombre desconfiado aún resonaba en su mente, pero ya no las sentía como un peso. En lugar de eso, se convirtieron en un impulso, un catalizador para explorar no solo cómo podría ganarse la confianza de los demás, sino también cómo validar su propia existencia y habilidades frente a sí mismo. Con una renovada intención, se dirigió al corral. El olor a tierra mojada y el canto de los pájaros creaban una atmósfera propicia para la reflexión. Aquel lugar, que había sido testigo de sus fracasos y frustraciones, comenzaba a transformarse en un espacio de aprendizaje. Mientras observaba a los animales y su naturaleza instintiva, se preguntó, ¿qué lecciones podría aprender de ellos? De repente, una idea lo golpeó con fuerza. Así como los animales se adaptan y superan sus desafíos,
él también podía hacerlo. Martín decidió implementarlo en su vida. A partir de ese día, establecería un nuevo régimen. Cada mañana, dedicaría unos minutos a meditar, a escuchar su interior antes de lanzarse a enfrentar el mundo externo. Comprendió que era esencial dominar su mente, y encontró en la meditación una herramienta para calmar sus pensamientos. La agradable rutina empezaba a moldearlo, liberando tensiones en su cuerpo y aclarando sus ideas. También se comprometió a escribir más sobre sus reflexiones. Con cada palabra, sentía que se acercaba a una mejor versión de sí mismo. A medida que la semana avanzaba, comenzó a sentir un cambio tangible. Sus conversaciones con amigos y familiares adquirieron un nuevo color, hablaba con una pasión que antes no poseía. En una de esas charlas, su amigo Carlos lo escuchó con atención mientras discutían sobre el proyecto que integraba su herencia familiar, con su nueva visión. ¿Por qué no llevas esto más allá de tu situación, Martín? ¿Qué tal si abres un espacio para compartir tus lecciones con los demás?, sugirió Carlos. La idea chisporroteó en su mente. Poder convertir su vivencia y aprendizaje en algo que pudiera ser útil para otros le ofrecía un sentido de propósito mucho más profundo. Eso no significaba solo mirar hacia adentro, sino también extender su mano hacia otros que enfrentaban luchas similares. ¿Y si preparaba un pequeño taller sobre cómo transformar fracasos en oportunidades? Era una idea arriesgada, pero el miedo que solía paralizarlo comenzaba a perder fuerza. Como parte de su preparación, realizó múltiples simulaciones frente al espejo, ensayando su discurso y ajustando su narrativa para que resonara con el corazón de quienes lo escucharían. En esos ensayos, descubrió un talento oculto para contar historias. Su voz, alguna vez temblorosa, se volvió firme y clara. Y mientras lo hacía, notó que había un componente catalizador en compartir sus vulnerabilidades. Cada risa, cada lágrima simulada, le otorgaba una mayor autenticidad. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de su taller, la ansiedad regresaba como un viejo conocido. Esa pulgada de duda iba aumentando, preguntándose si realmente tendría el impacto deseado. Había algo en la idea de enfrentar una sala llena de personas que reflejaría sus miedos que le revolvía el estómago. El día antes de la presentación, sintió un torbellino de emociones y el deseo de retirarse. Pero luego, recordó su compromiso, no solo se trataba de él, sino de la misión que había decidido emprender. En la quietud de esa noche, algo cambió nuevamente en su interior. La pregunta que antes lo acechaba, ¿podré sostener este momento de verdad? Ahora mutó a ¿qué crearé a partir de este momento? La diferencia era palpable. Como un hombre que ve la luz al final de un túnel, se sintió preparado para avanzar hacia lo desconocido. Sin embargo, esa noche, antes de dormir, una pregunta persistente se plantó en su mente: ¿qué pasará si no les gusta lo que tengo por compartir? El futuro estaba en la frontera de lo real y lo incierto, y este dilema abriría un nuevo capítulo en su vida. Martín despertó con el primer rayo de sol colándose por la ventana. La ansiedad había sido reemplazada por una determinación renovada. Sabía que el día de su taller había llegado y con él, la oportunidad de poner a prueba todo lo que había aprendido sobre sí mismo. Al prepararse, se sintió como un guerrero antes de la batalla, el cuerpo en movimiento, la mente enfocada. Mientras caminaba hacia el lugar donde tendría lugar el taller, su mente se agolpaba con pensamientos contradictorios. Por un lado, la expectativa de compartir sus experiencias con otros lo impulsaba. Por otro, el miedo al fracaso y al rechazo lo seguía como una sombra. Recordó la idea que había discutido con Carlos, un taller para mostrar cómo los fracasos pueden transformarse en oportunidades. Tenía que creer en eso, no solo predicarlo. Al llegar, fue recibido por un grupo pequeño pero diverso. La mezcla de caras ansiosas y curiosas se quedó grabada en su mente. Antes de comenzar, respiró profundamente varias veces, recordando su meditación matutina. La calma que había buscado en esos momentos solitarios ahora debía fluir hacia este grupo. Inició su presentación con una historia personal, un relato sobre una de sus peores caídas y cómo esto lo llevó a una búsqueda inesperada por su propósito. Cada palabra que decía parecía resonar cada vez más, cargada de autenticidad.
Observaba las reacciones de la audiencia, los ojos que brillaban, las sonrisas que se dibujaban de forma creciente. Tan atrapado estaba en el momento que apenas sintió el tiempo pasar. Martín se adentró en sus pensamientos. ¿Por qué había tardado tanto en comprender que las vulnerabilidades son esenciales para conectar con los demás? Cada historia personal que compartía era un paso hacia la empatía. La vulnerabilidad, al principio leída como debilidad, se convertía en fortaleza. Se dio cuenta de que mostrarse auténtico no solo atraía a las personas, sino que también alimentaba su propia autoestima. Las palabras fluyeron solas, cada anécdota era una pieza de un rompecabezas que comenzaba a encajar. A medida que la sesión avanzaba, un miembro del público levantó la mano. ¿Y si, después de todo este aprendizaje, vuelvo a caer? La pregunta reveló un temor profundo, uno que resonaba en él. La vulnerabilidad de esa pregunta sorprendió a Martín, pero a la vez lo llenó de energía. No pudo evitar recordar sus propios momentos de duda y cómo la incertidumbre había sido a veces su única certeza. Martín pensó rápidamente y finalmente respondió: cada caída es una oportunidad para levantarse nuevamente, pero también es un recordatorio de que no estamos solos en este proceso. Yo no tengo todas las respuestas, pero puedo compartir que el crecimiento ocurre incluso en los momentos de mayor oscurecimiento. La sinceridad de su respuesta generó más preguntas, y el diálogo comenzó a fluir más libremente. Al concluir el taller, Martín se sintió diferente. Las palabras de reconocimiento y agradecimiento de los asistentes le mostraron que había alcanzado algo significativo. Había compartido su viaje, a cambio, había ofrecido un respiro a otros en lucha. Pero en su interior persistía una inquietud: ¿había realmente dado lo mejor de sí mismo? ¿Había logrado inspirar el cambio que tanto deseaba ver en ellos? Mientras recogía sus cosas, sintió que un nuevo dilema se acercaba. Aquel encuentro le había abierto la puerta a nuevas posibilidades, y ahora se veía en otra encrucijada. ¿Debería seguir compartiendo sus vivencias, o había alcanzado su límite? Aquella incertidumbre palpitante era el eco de nuevos desafíos por venir. El destino le ofrecía más preguntas que respuestas, y la única forma de saberlo era seguir adelante. Con una mezcla de emoción y ansiedad, se dio cuenta de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Sin embargo, ante la promesa de aún más aprendizaje y desarrollo personal, una simple pregunta le surgió en la mente: ¿qué otros niveles de transformación me esperan en este camino? El eco de su última pregunta resonaba en la mente de Martín mientras abandonaba el lugar del taller. Las calles parecían brillar con nuevas posibilidades, pero también se sentía abrumado por la carga de lo incierto. A cada paso, se preguntaba si realmente había caído en el camino de su verdadera vocación o si, por el contrario, cada intento de salir adelante era solo un espejismo que lo desviaba de su objetivo. En su trayecto a casa, cada rostro que veía le parecía una representación de su propia lucha. Todo ese trabajo sobre la fortaleza personal parecía inalcanzable nuevamente al enfrentar la soledad de su hogar. Se sentó en la mesa de la cocina y recogió su cuaderno, donde había anotado las impresiones del taller. Las respuestas de algunos asistentes, las miradas de comprensión y dolor, volvían a su mente. Era evidente que más allá de la teoría, había un deseo real de cambio en ellos, un deseo que él mismo había sentido y cultivado. Sin embargo, una pregunta lo atormentaba: ¿tenía las herramientas necesarias para apoyar a otros en su camino? Decidió anotar sus dudas y sus inquietudes, pero al escribirlas, se dio cuenta de que estaba siendo demasiado duro consigo mismo. Era natural sentir la incertidumbre, así como era normal escuchar el murmullo de la autocrítica que siempre aparecía en momentos importantes. Reflexionando sobre esto, empezó a ver la conexión entre su propio viaje y el de quienes había compartido su historia. A medida que el día avanzaba, decidió que no se limitaría a dar talleres, sino que podría ofrecer algo más personal, crear un espacio para el autodescubrimiento. Pero, ¿cómo lograrlo? Comenzó a bosquejar ideas para un grupo de apoyo, donde cada persona pudiera compartir su historia y encontrar un propósito colectivo en sus experiencias. La idea le parecía emocionante, pero también aterradora. ¿Cuál sería su papel como facilitador? La preocupación por el impacto que podría tener en la vida de otros lo llevó a recordar una lección central: a menudo, los momentos más difíciles revelan un propósito oculto. Para encontrar ese propósito,
Debía estar dispuesto a adentrarse más en el laberinto de su propia vulnerabilidad. Las horas pasaron y, sin darse cuenta, se perdió en la creación de un esquema para ese grupo. Mientras pensaba en dinámicas y ejercicios que fomentaran el diálogo y la autoexploración, una chispa de claridad iluminó su mente. No solo quería ser un guía, quería construir una comunidad donde el crecimiento fuera un objetivo compartido, donde cada caída fuese también un peldaño hacia un futuro mejor. Con su corazón acelerado, se dio cuenta de que no podía dejar que sus temores lo dominaran. Había logrado algo en su taller, pero su potencial como facilitador iba mucho más allá. La idea del grupo de apoyo resonaba profundamente en su interior. Tenía una visión para ello y sentía que era el momento de actuar, de no permitir que el miedo determinara su próximo paso. Sin embargo, antes de hacer algo decisivo, sintió que había un aspecto pendiente, la necesidad de validar su idea y conseguir el apoyo de aquellos a quienes admiraba en este camino. Carlos, su amigo y mentor, sería la primera persona a la que acudiría. La posibilidad de compartir su proyecto con alguien experimentado lo entusiasmó, pero también lo llenó de nervios. ¿Qué diría Carlos? ¿Lo habría malinterpretado al pensar que estaba listo para dar este paso? Con la conversación inminente en su mente, Martín se sintió al borde de un nuevo umbral. Sabía que lo que estaba por venir podría cambiar radicalmente su trayectoria. ¿Sería capaz de presentar su idea y recibir el apoyo necesario? El futuro colgaba de un hilo, esperando su valiente decisión. La noche se posó sobre la ciudad, engullendo el ruido del tráfico y las luces parpadeantes. Martín sentía una mezcla de nervios y emoción que lo mantenía despierto, como una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo. Había pasado horas revisando sus notas, dedicando tiempo a clarificar sus ideas antes de encontrar el momento de hablar con Carlos. Necesitaba que su amigo viera el propósito que había surgido de sus luchas internas. A la mañana siguiente, se preparó más meticulosamente de lo habitual. Aun con la camisa que eligió para la ocasión, una parte de él aún vacilaba, cuestionándose si su palabra tendría algún peso. ¿De verdad era suficiente lo que podía ofrecer? Mientras caminaba hacia el café donde se habían citado, su mente divagaba por escenarios desalentadores. Le aterraba la idea de ser rechazado, de que su idea fuera considerada inmadura o superficial. Pero también había una voz interior que lo empujaba a seguir adelante, a no claudicar ante el miedo. Cuando entró en el local, Carlos ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana, sumido en un libro. Al acercarse, la amplia sonrisa de su amigo le otorgó un respiro. Una gran parte de la conversación que no había tenido lugar se disipó en el aire mientras ambos intercambiaban la tradición de la calidez de un abrazo. La familiaridad del momento lo ayudó a relajarse, aunque una inquietud persistía en su estómago. Después de un par de anécdotas sobre sus semanas, Martín sintió que el momento había llegado. Su pulso se aceleró mientras tomaba aire y comenzaba a exponer lo que había imaginado. Carlos lo escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, lo que alimentaba la creciente llama de su confianza. Describió su idea de un grupo de apoyo, cómo pretendía crear un espacio para el diálogo y el crecimiento, y cómo creía que al compartir experiencias, todos podrían descubrir su verdadero potencial. Al finalizar su exposición, un silencio pesó en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Carlos lo miró con una mezcla de sorpresa y consideración. Por un instante, Martín sintió que su corazón latía en su garganta. Entonces, su amigo comenzó a hablar, buscando cuidadosamente las palabras. Su opinión, aunque positiva y alentadora, también estaba salpicada de críticas constructivas. Carlos le sugirió que explorara más sobre la estructura del grupo, que se hiciera preguntas sobre cómo manejar las dinámicas. El desafío que lanzó fue más sobre la necesidad de crecer como individuo y facilitador que sobre la viabilidad de su idea en sí. Al escuchar esas reflexiones, el entusiasmo de Martín se transformó en un torbellino emocional. Cada sugerencia le parecía una oportunidad de descubrir más sobre sí mismo, de poner a prueba su capacidad para guiar a otros. Al mismo tiempo, las dudas iniciales regresaron, ¿y si no era suficiente? La voz autocrítica parecía más fuerte en aquellos momentos. Sin embargo, mientras conversaban, algo importante se reveló en su interior. Al abrir su corazón, se dio cuenta de que no estaba solo en ese camino,
El proceso de construir algo valioso era en sí mismo un viaje de aprendizaje. La chispa de autodescubrimiento que había buscado no era solo acerca de guiar, sino también de abrirse a la posibilidad de ser guiado por las experiencias de los demás. Cuando concluyeron la conversación, Carlos llevó su taza a los labios, un gesto cotidiano que selló un momento importante en la vida de Martín. Su amigo le había brindado más que comentarios constructivos, había abierto un espacio para la reflexión conjunta y la creación. Por primera vez, estaba dispuesto a enfrentar la vulnerabilidad que había temido. Mientras abandonaba el café, una nueva determinación lo invadía. Sabía que el desafío estaba lejos de terminar, y su camino apenas comenzaba a dibujarse. Recorrer el sendero de la facilitación implicaba más que un simple papel, significaba confrontar su propio crecimiento y el impacto de su vulnerabilidad. Pero, al mirar hacia el horizonte, algo más prendió una chispa de inquietud. ¿Qué pasaría si se cruzaba con alguien que desafiara directamente su visión? Esa posibilidad de confrontación ahora se cernía en una atmósfera cargada de incertidumbre. Martín, decidido a no dejarse amedrentar, se adentró en el terreno de sus nuevas aspiraciones, justo cuando se percató de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Martín dio sus primeros pasos en un camino que nunca imaginó recorrer. La claridad que había obtenido durante su conversación con Carlos ahora se fusionaba con un abrumador sentido de incertidumbre. La idea de su grupo de apoyo lo llenaba de esperanza, pero la falta de experiencia lo acechaba como una sombra. La pregunta persistente ¿y si no soy suficiente? Resonaba en su mente como un mantra perturbador. Decidió que la mejor forma de despejar sus dudas era sumergirse en el aprendizaje. Comenzó a investigar sobre grupos de apoyo, adentrándose en libros y artículos que ofrecían diferentes perspectivas sobre cómo guiar conversaciones significativas. Cada texto le brindaba una herramienta nueva, pero a la vez, despertaba una profunda autocrítica. ¿Cómo podría él, sin experiencia previa, facilitar el crecimiento de otros? La idea de convertirse en un facilitador lo maravillaba y aterraba en igual medida. La lucha interna comenzaba a manifestarse en su día a día. Su rutina se transformó, las horas se convertían en bloques de estudio y reflexión. En esos momentos surgía un dilema moral. ¿Debería ser transparente sobre su falta de experiencia al organizar el grupo? La noción de presentarse como un experto le parecía atrayente, pero sabía que eso contradeciría todo lo que pretendía construir. El valor de la autenticidad empezaba a ser un pilar fundamental en su nueva filosofía, aunque cada vez que pensaba en compartir su historia, la duda volvía a golpear. Una tarde, mientras revisaba sus notas en el parque, se cruzó con un grupo de personas en una charla sobre crecimiento personal. La intriga lo llevó a acercarse. Al escuchar las historias de luchas y triunfos de los participantes, algo despertó en él. Comenzó a visualizar no solo el grupo de apoyo que quería crear, sino una comunidad donde se pudieran compartir vulnerabilidades y aprendizajes. La idea comenzó a tomar forma, pero las preguntas persistían. ¿Cómo puedo asegurarme de que este espacio sea seguro? Tomó la decisión de acercarse a algunos de los miembros del grupo, enfrentando el temor a ser un intruso. Presentándose, les habló de su proyecto y solicitó su opinión. La respuesta que recibió fue increíblemente enriquecedora. Casi todos se ofrecieron a compartir sus experiencias sobre lo que los había llevado a buscar apoyo, enfatizando que la vulnerabilidad era un componente crucial del crecimiento. Aquella interacción confirmó algo importante en su mente. El camino hacia la facilitación implicaba no ser el experto, sino un igual dispuesto a crecer junto con otros. Un par de días después, sintió la urgencia de dar un paso más. Le propuso a Carlos realizar una sesión piloto del grupo y, a pesar de la incomodidad, aceptó la invitación. La inminente primera reunión lo llenaba de adrenalina. En su interior, la expectativa de ser rechazado se mezclaba con la oportunidad de descubrir su capacidad como facilitador. El momento estaba cada vez más cerca. Mientras caminaba de regreso a casa después de discutir los últimos detalles con Carlos, una sensación de inquietud se instaló. Si alguien se opusiera a su idea en la sesión, eso podría derrumbar toda su confianza. Sin embargo, en lugar de dejarse desanimar, se recordó la importancia de las opiniones y la diversidad de experiencias. La verdadera enseñanza radicaba no solo en cómo guiar, sino en cómo estar dispuesto a recibir.
La noche se acercaba y en medio de su conflicto emocional, algo fascinante surgió en su mente. Había descubierto que la vulnerabilidad y la apertura eran herramientas poderosas en su propio viaje de desarrollo. Pero a medida que la fecha de la reunión se acercaba, una presión inminente lo presionaba. ¿Qué revelaciones lo aguardarían en un espacio donde desnudara sus inseguridades y aceptara la guía de otros? El momento de la verdad estaba por llegar y con él, un potencial inimaginable para descubrir su verdadero propósito. Martín despertó con la confusión en la mente. El nerviosismo se había apoderado de su ser. La incertidumbre que lo había acompañado en las últimas semanas parecía multiplicarse. Una amenaza sutil rondaba su conciencia, el miedo al fracaso. Se levantó de la cama decidido a canalizar esa inquietud en preparación. Se sentó a la mesa de la cocina, papel y bolígrafo en mano, y comenzó a esbozar una lista de posibles preguntas para la sesión piloto. Cada pregunta le parecía una batalla, la voz interna de la duda gritaba que su enfoque era superficial, que en el fondo no era más que un aficionado en un terreno lleno de profesionales. Sin embargo, había una chispa de determinación que no podía ignorar. Mientras trazaba los puntos clave, notó cómo sus dedos temblaban ligeramente. Pero en lugar de permitir que la ansiedad lo consumiera, se sumergió en sus apuntes y se sumergió en la búsqueda de una voz auténtica. A lo largo de esa jornada, pasó horas reflexionando sobre sus experiencias pasadas. Recordó momentos de vulnerabilidad que había experimentado y cómo esos instantes habían forjado su carácter. La conexión que sentía con las historias de los demás, aquella historia compartida en el grupo de crecimiento personal, le susurraba que su camino no era solitario, que la verdadera fuerza radicaba en las lecciones aprendidas de los demás. Comenzó a anotar sus propias vivencias, eligiendo cuidadosamente qué compartir, cómo abrirse sin ser abrumador. La noche anterior a la sesión, se sentó a pensar en su presentación. La idea de comenzar con su propia historia lo hacía estremecer, pero sabía que la autenticidad sería su mayor aliada. Reclutó valor para aceptar que no necesitaba demostrar nada, su rol era escuchar, facilitar y aprender. Curiosamente, en esa aceptación, la presión empezó a transformarse en un estado de calma. El día de la reunión, un torbellino de emociones navegó por su interior. El espacio elegido era acogedor, pero vacío, a la espera de voces que llenaran el aire. Con cada persona que llegaba, la adrenalina aumentaba. Era como si cada paso que daban hacia él representara un puñetazo a sus inseguridades. Sin embargo, cada saludo y presentación anterior a la sesión le regalaba un respiro de confianza. Nadie esperaba que tuviera todas las respuestas. La vulnerabilidad compartida había comenzado a ser el hilo conductor. La sesión comenzó. Al mirar sus notas, el impulso de seguir un guión desapareció. Decidió hablar desde el corazón. Se presentó, compartió las dudas que había tenido y la incertidumbre que lo había llevado hasta allí. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que cada voz en la sala no solo estaba lista para escuchar, sino también para compartir sus propias inseguridades y ansiedades. Fue entonces cuando entendió que su papel no era ser un líder omnipotente, sino un compañero en un viaje compartido hacia el crecimiento. Los participantes comenzaron a abrirse, cada uno revelando sus desafíos y sus aspiraciones. Algo profundo se movía en el espacio. Se sentía como si la sala respirara en unísono, una corriente de conexión que facilitaba la magia del desarrollo personal. Tenía la certeza de que estaba experimentando una revelación sobre el verdadero propósito detrás de su iniciativa. No era solo ayudar a otros, sino también a sí mismo en el proceso. Hacia el final de la sesión, un participante levantó la mano e hizo una pregunta que resonó dentro de él. ¿Cómo podemos transformar este espacio en algo sostenible? La inquietante introspección se apoderó de Martín. Esa pregunta implicaba un compromiso mucho más grande del que había anticipado. No solo se trataba de su viaje. En este punto, se convirtió en un desafío colectivo. Mientras sus pensamientos se agolpaban, quedó absorbido en la posibilidad de expandir ese grupo hacia algo más significativo. La idea de profundizar en las complejidades del crecimiento humano lo atrajo como un imán. Pero, ¿estaba realmente preparado para dar ese paso? La noche parecía envolverlo en un manto de preguntas aún más desafiantes.
A medida que cerraba la sesión y los participantes se despedían, la certeza de que su viaje apenas comenzaba se instaló en él. La invitación a un nuevo reto lo aguardaba en cada rincón de su mente inquieta. ¿Qué desafíos lo llevarían aún más lejos en este camino de descubrimiento y transformación personal? Martín despertó esa mañana con una energía renovada, un fuego interno que lo impulsaba hacia adelante. La experiencia del taller había sido un catalizador de cambio, y aunque aún sentía la ansiedad de lo desconocido, también sabía que había marcado un antes y un después en su vida. La incertidumbre había sido reemplazada por un interés genuino en el bienestar de otros, y ahora, su propósito se cristalizaba ante sus ojos. Se sentó a la mesa de su cocina con una taza de café caliente, repasando mentalmente las historias compartidas durante la sesión. Cada palabra y cada mirada de los participantes resonaban en su mente, como ecos de una comunidad que ansiaba cambiar, crecer y enfrentar sus propios demonios. Allí, en ese ambiente familiar, se dio cuenta de que no era solo él quien necesitaba una validación, todos los presentes estaban en la búsqueda de aceptación y apoyo, un deseo intrínseco de ser vistos y escuchados. Decidido a no dejar que esa energía se desvaneciera, comenzó a estructurar un plan para hacer que el grupo de apoyo fuera no solo una realidad, sino un espacio sólido donde la vulnerabilidad se convirtiera en fortaleza. Sabía que necesitaba explorar más a fondo el concepto de sostenibilidad y lo que significaba crear un espacio seguro donde las personas pudieran compartir sin temor a ser juzgadas. La pregunta lanzada por uno de los participantes aún retumbaba dentro de él: ¿cómo podrían juntos transformar esto en un compromiso a largo plazo? Poco a poco, las ideas comenzaron a fluir. Martín imaginó contar con una serie de talleres mensuales, donde cada encuentro abordara un tema diferente ligado al crecimiento personal y colectivo. Por ejemplo, uno enfocado en las lecciones del fracaso, otro sobre la resiliencia, y uno más sobre el poder de la comunidad. Se comprometió a buscar un lugar accesible y cálido donde pudieran reunirse, un espacio donde todos se sintieran acogidos. Con esa claridad de propósito, decidió que debía involucrar a sus antiguos compañeros del pueblo, aquellos que lo miraban con escepticismo en su retorno. Sintiendo que había crecido mucho desde entonces y que quizás su transformación podría inspirar a otros, decidió invitar a algunos de ellos a participar en la próxima reunión, ofreciéndoles el espacio para compartir sus propias historias. La idea de abrir la puerta a quienes lo habían juzgado le provocaba un ligero temblor en el estómago, pero también un impulso de valentía. Si hubiera algo que pudiera incorporar al grupo, sería esa diversidad de perspectivas. Pasaron los días, y con cada uno, la preparación del próximo encuentro se tornaba más tangible. Habló con Carlos, quien lo apoyó entusiastamente y lo ayudó a divulgar la reunión. Juntos comenzaron a cosechar conexiones dentro de la comunidad, asegurándose de que el mensaje llegara a quienes más podían beneficiarse. Finalmente, llegó el día del próximo taller. Con algo de nerviosismo, pero con determinación, se dirigió hacia el espacio que había preparado. Una vez allí, lo acogedor del ambiente y las sonrisas que comenzaban a llegar lo llenaron de energía. Las caras de aquellos que habían venido a escuchar lo alentaron a expresarse, a compartir su historia sin miedo. Cuando el taller comenzó, Martín se dio cuenta de que no solo estaba allí para guiar a otros, sino para aprender junto a ellos. Cada historia que se compartía era una pieza del puzzle colectivo que buscaba construir. El espacio se convirtió rápidamente en un refugio donde las inseguridades y experiencias se entrelazaban. Con cada anécdota, Martín recordó que su camino de autodescubrimiento continuaba, y que a medida que contribuía al crecimiento de otros, él mismo se transformaba inevitablemente. Al final de la sesión, sintió un profundo sentido de logro y satisfacción. No solo había compartido su historia, sino que también había facilitado la conexión de otros. Las miradas de agradecimiento, los comentarios sobre la fuerza que encontraron al abrirse, confirmaron que su esfuerzo había valido la pena. Había logrado construir un espacio seguro que no solo empoderaba a otros, sino también a él mismo. Se dio cuenta de que había pasado de ser el migrante que había vuelto sin rumbo, a ser un catalizador de cambio y esperanza para su comunidad. Martín sonrió con orgullo al cerrar la puerta del espacio una vez más, sintiéndose más fuerte que nunca. Había encontrado su voz y su propósito: ayudar a otros a transformar sus luchas en oportunidades.
En esa búsqueda no solo había logrado conectar con quienes lo rodeaban, sino que también había cimentado una nueva vida en la que la vulnerabilidad se convertía en su mayor fortaleza. Desde aquel día, cada encuentro prometía ser un nuevo capítulo en la narración compartida, un viaje de redención y renovación que todavía tenía mucho que descubrir. Ahora, si realmente quieres seguir explorando historias como esta, no pierdas más tiempo. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar su camino. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre cómo Martín transformó su vida. Y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias de superación personal, no esperes ni un segundo más.